Chigunudilla, Nangani Kazakalu, Gaviniraña, Gavinisquilla, Esquiza que la provincia de Vizanaca. Adiós. Adiós. Muy buenas tardes, hermanas y hermanos. Agradezco la invitación que nos han hecho para participar en este encuentro, en este diálogo. Muchísimas gracias al doctor Julio Verdeguer, al ingeniero Víctor Suárez, a la compañera maestra Rosario Cobo y a todas las organizaciones del Movimiento Campesino Plan de Ayala por la invitación que nos han hecho. Mi nombre es Saúl Vicente Vázquez, soy zapoteca del estado de Oaxaca, miembro de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina, la UFIC, y me han pedido que a nombre de la Asamblea Nacional Indígena y Campesina exponga algunos elementos sobre dos temas: soberanía alimentaria y el tema de los pueblos indígenas, que aunque ya escuchamos que no pertenece a este espacio, de todas formas me han pedido colocar el tema. Muchas gracias. Hermanas y hermanos, desde el movimiento campesino y de los pueblos indígenas concebimos la soberanía alimentaria como el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y sustentable, respetando sus propias culturas y sus propios sistemas de manejo de recursos naturales y áreas rurales. La soberanía se considera como una precondición de la seguridad alimentaria. Es la manera de ejercer nuestro derecho humano a la alimentación. Esta es la manera en que hemos logrado construir nuestro concepto de soberanía alimentaria desde los movimientos sociales productores de alimentos de pequeña escala. Y quisiera recordar aquí que la 32ª Conferencia Regional de la FAO de América Latina y el Caribe acordó impulsar la soberanía alimentaria con los países de la región, y México es parte de esos acuerdos, por lo tanto está comprometido con estos acuerdos, y máxime que es uno de los 17 ejes temáticos que ha propuesto nuestra coordinadora nacional, la doctora Claudia Sheinbaum. Pero debemos decir también que este derecho humano a la alimentación fue eliminado durante todo el periodo neoliberal, hasta que alcanzamos con nuestro compañero Andrés Manuel López Obrador la presidencia de la República, desde donde ha logrado revertir la política de abandono del campo y privatización de las tierras, territorios y recursos naturales por una visión radicalmente diferente, bajo el principio de por el bien de todos, primero los pobres. Mediante los programas sociales, en particular Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, Fertilizantes para el Bienestar, Bien Pesca, que, aunado a la política de generación de empleo y el fuerte incremento salarial, logró sacar de la pobreza a 5 millones de mexicanos y mexicanas, logrando una balanza comercial de $40,000 millones, y para el año 2022 una participación de las actividades agrícolas en el Producto Interno Bruto del 2.7%. Y nos congratulamos por la publicación del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación en materia de salud alimentaria en las escuelas, mediante el cual se busca garantizar entornos escolares saludables para la formación de las y los mexicanos del futuro. Por lo anterior, se requiere profundizar la cuarta transformación en nuestro país mediante las políticas de rescate del campo mexicano para lograr la soberanía alimentaria, fortaleciendo los programas que han sido exitosos como Producción para el Bienestar y Sembrando Vida, bajo un modelo de desarrollo de economía social indígena y solidaria de Estado que se construya con base en la asociación pública social comunitaria y eliminando las malas prácticas como las que sucedieron en los programas Crédito Ganadero, Segalmex o en la Cerca por prácticas de corrupción. En virtud de ello, desde la perspectiva de los pueblos indígenas señalamos lo siguiente: los pueblos indígenas son sociedades originarias, diversas y con identidad propia, cuya historia se remonta al poblamiento del territorio mexicano como del continente americano, haciendo referencia al surgimiento de la civilización mesoamericana hace aproximadamente 4.000 años y a las culturas de Aridoamérica. El pueblo afroamericano desciende de las personas que fueron transportadas desde África al virreinato de la Nueva España como esclavos, tal como sucedió en otros países de la región. El Estado mexicano reconoce hoy en día, bajo la ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos fundamentales de derecho público.
en el actual proceso de transformación nacional y la renovación de la vida pública, estableciendo una nueva relación entre el Estado y estos pueblos. De esta manera, y como lo ha señalado el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de nuestro país, daremos preferencia a los más humildes y a los olvidados, en especial a los pueblos indígenas de México, y de esta forma el gobierno ha asumido el compromiso de reconocer, promover e implementar sus derechos de conformidad con la normativa internacional en la materia, como es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales. En este sentido, al requerir una transformación sustantiva de las actuales condiciones políticas, jurídicas y económicas que rigen la organización del Estado mexicano y su relación con los pueblos indígenas y afromexicanos, esta solo puede ocurrir a través de una reforma integral a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes reglamentarias que corresponden. Por lo anterior, iniciamos un proceso de propuestas de una reforma constitucional que aborde los siguientes temas. 1. Pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público. 2. Libre determinación y autonomía en sus distintos niveles y ámbitos. 3. Derechos de las mujeres indígenas. 4. Derechos de la niñez, adolescencia y juventud indígenas. 5. Pueblo afroamericano y reconocimiento de sus derechos fundamentales. 6. Tierras, territorios, recursos, biodiversidad y medio ambiente de los pueblos indígenas. 7. Sistemas normativos indígenas, coordinación con el sistema jurídico nacional y acceso efectivo a la jurisdicción del Estado. 8. Participación y representación de los pueblos indígenas en las instancias de decisión nacional de las entidades federativas y municipales. 9. Consulta libre, previa e informada. 10. Patrimonio cultural, conocimientos ancestrales y la propiedad intelectual colectiva. 11. Educación comunitaria, indígena e intercultural. 12. Salud y medicina tradicional. 13. Comunicación indígena, comunitaria e intercultural. 14. Desarrollo integral, intercultural y sostenible, soberanía y autosuficiencia alimentaria. 15. Migración indígena, jornaleros agrícolas y población indígena en contextos urbanos y transfronterizos. Y 16. Una nueva relación del Estado con los pueblos indígenas y la reforma institucional correspondiente. Compañeros, miren, el café después del maíz es donde hay más productores, alrededor de 600,000. El 90% son indígenas, de 25 pueblos indígenas o originarios en las zonas de mayor biodiversidad, de mayor marginalidad, y ahora enfrenta una cuestión nueva, prácticamente un cambio abrupto de cómo funciona el mercado internacional del café, que hay que tratar de identificarlo, ¿no?, para ver cómo se puede adaptar a la cafeticultura mexicana. Hablaré de 3 temas, ¿no?: comercialización, precios, consumo interno y la ley del café. Comercialización y precios. Miren, hay 2 problemas a nivel internacional. Uno es que las corporaciones transnacionales al café arábigo lavado, pergaminizado, tienen como referencia la bolsa del café de Nueva York. Pero ahora la bolsa se mueve en función del otro café arábigo natural, que tiene un coste mecanizado en Brasil muy barato, más producción, y eso hace que baje el precio, pero las compañías, pese a que ahí no aplican la oferta y la demanda y le aplican la baja del natural, por mayor producción se la aplican al café arábigo lavado. Segundo, está siendo desplazado el café pergaminizado por el café robusta, que tiene un costo muy bajo, tiene más cafeína. Ahora la gente consume a nivel mundial más el café, no por la calidad, por la cafeína. Entonces el robusta es muy barato, está desplazando terriblemente a los cafés, de tal manera que la prima de calidad del café mexicano hace unos meses todavía era bolsa más $45, ahora está bolsa más $12.
Con la baja de la bolsa, la baja de la prima, más el tipo de cambio, que estaba hace 2 años a 21 y está a menos 17, ha llevado a una pérdida de más de la mitad del precio en términos reales, ¿no? O sea, esos cambios no se puede intervenir, por decirlo, ¿no? Prácticamente. A no ser que los países productores de este café se pusieran de acuerdo y pusieran un precio piso. Y nos llama la atención que acaba de una reunión donde estuvo el presidente, citó al presidente López Obrador, ahí estuvo Petro, ahí estuvo Xiomara Castro, se trataron 30 temas. ¿Y por qué no se trató lo del café? Cuando es el principal problema que va a generar migración con la nueva crisis, es una falla de la SADER, de los funcionarios de la SADER, que llevan la cuestión internacional. Andan más preocupados en promover la siembra de café robusta en Centroamérica y que le compren la planta a la Nestlé. O sea, ¿por qué no presentaron una propuesta? Bueno, ahí está un tema. Las restricciones que hay a nivel interno, 3. Primero, o sea, la conversión del café la manejan 3 compañías transnacionales, ¿no? En un 70%. Y en las compras del café no pagan la calidad, compran en base al rendimiento. ¿Qué significa eso? Que entonces no hay incentivos para que los productores separen el café maduro de los verdes pasados de maduro. Se revuelve. Y eso lleva a que la mayoría del café mexicano sea un café revuelto, da la calidad de prima lavado y así se exporta. Entonces tiene un menor precio que el café de Guatemala, el café de Costa Rica. Se les ha insistido, o sea, ¿por qué no se hace un pago diferenciado? Se niega, ¿no? En segundo lugar, las normas de calidad. La norma de café verde, hemos tenido muchas reuniones con economía y lo que se pretendía es que algo que es fundamental, no usar café dañado y que se maneje la calidad. Las compañías manejan un esquema de alturas que es obsoleto. Nosotros manejamos, y es a nivel internacional, 9 conceptos que se agrupan en puntuaje y se califica un café. Pero resulta que hay un comité de normas en la SADER que está bloqueando esas propuestas y se había platicado con un secretario de Economía. Cuando entró la señora Tatiana Cloutier, mandó a parar todo en esas normas que no le convienen a algunas empresas, ¿no? Y tercero, vamos hacia lo del consumo, que tiene que ver con esto de la comercialización. Cafés no dañados es el gran éxito del consumo en Brasil. Y es lo que más defiende la Nestlé y otras empresas, que se permita el consumo de cafés dañados. Y bueno, el otro tema era las importaciones. Planteamos un comité que pudiera hacer una evaluación de precio, de calidad y de sanidad. Senacica nos dijo que sí podía hacer una evaluación de si había café dañado. Otra parte de SADER dice que no. Entonces ahí se paralizó lo de esta, y también es algo que ya no se dio seguimiento con economía. Vamos al consumo. En el consumo nacional, o sea, el 80% de café soluble consumíamos 500 gramos. Por desconfianza de los consumidores llegaron las nuevas cafeterías, café de mejor calidad, pero a partir de la pandemia se regresó a un mayor consumo de café soluble. Había bajado al 54%, ahora ya rebasa el 60%. La sola marca de Nescafé maneja el 60% del consumo nacional y tiene 2 productos estrella, ¿no? Por decirlo, ¿no? Hablando del café, en el proyecto alternativo de Nación hay 11 puntos para la cafeticultura, así que pues no se cumplieron lo suficiente, ¿no? Entrando al tema nuestro, como Coordinadora Nacional de Ejidos y Comunidades, tenemos que congratular a los compañeros de estar en este poderoso tanque de pensamiento, ¿sí? Que sintetiza por lo menos 5 décadas de acciones, de procesos, de esfuerzos que han venido cambiando el campo mexicano. Compañero Julio, lo vamos a decir compañero porque fuimos colegas en un tiempo,
pues reconocemos su trayectoria, ¿verdad? El gran conocimiento de las agriculturas latinoamericanas, ¿sí? Y que pues eso, complementándose con todos esos procesos que están dados, creo que vamos a avanzar mucho, ¿no? Compañera Rosario, aunque a veces luego se enoja, ¿verdad? Ustedes, su equipo, han sido los relatores del movimiento campesino, pues, ya ha jugado un papel muy importante. Compañero Víctor, hoy en su papel de funcionario militante consecuente, creo que ha jugado un papel también clave, ¿no? Y bueno, quienes estamos aquí, pues representamos procesos que han recorrido diversos ciclos, ¿no? Desde la lucha por la tierra, movimientos como grandes como sin maíz no hay país, el campo no aguanta más, procesos de apropiación del proceso productivo, UNORCA fue un ejemplo en su momento, ¿verdad? Luchas reivindicativas, procesos de empresarialización, y ahí nosotros concebimos la necesidad de apropiarnos de la vida social en su conjunto. Por eso, cuando se inició el periodo del presidente Andrés Manuel, entendimos que había que organizarle al ejido y a la comunidad, ¿sí?, de manera integral, considerando que tenemos que construir, compañeras y compañeros, un sujeto social para la transformación. Si no hay un sujeto social organizado con propuestas, la transformación va a tardar, ¿sí? Entonces, entrando en el sexenio, en Guerrero iniciamos todo un proceso de organización, tomando como eje lo agrario, ¿verdad? Y en lo agrario, pues, los comisariados son los que, digamos, tienen que ver, y eso los cohesionó, ¿sí? A partir de ahí empezamos a incursionar en otros programas, ¿sí? Compañero Julio, con orgullo le decimos que la Comunidad de Guerrero logró en su momento hacer el padrón de fertilizante en asambleas comunitarias, 1100 y tantas asambleas, hicieron un padrón de 350,000 beneficiarios, ¿sí? Que llegó, y también hay muchos problemas en los estados, hay que ir viendo cómo lo resolvemos. Entonces, este proceso pues, se fue extendiendo a otros estados, ¿sí? En cada estado se integran coordinadoras municipales, regionales y estatales, hay convenciones, ¿sí? Ahorita estamos ya en 17 estados, ¿sí? Por aquí están como 8 estados, levanten la mano: Querétaro, Veracruz, Yucatán, Tabasco, Campeche, Estado de México, ¿sí? Y la idea es esa, compañero Julio, construir ese sujeto social articulado pues con todo el conjunto del movimiento campesino. En esta coyuntura en la que estamos como país, nosotros hemos decidido impulsar 3 cosas fundamentales, ¿sí? Primero, la ética política. Estamos en un momento clave. Saben a lo que me refiero, no voy a abundar mucho en eso, ¿eh? Ética política es una de las banderas nuestras. 2, queremos que haya una línea roja en el tema del gabinete. O sea, no es posible que en ese segundo piso pues continúen funcionarios que no representan, o que más bien representan a transnacionales, no voy a decir nombres, ¿sí? Entonces vamos a impulsar un gobierno realmente popular, con un gabinete con trayectoria y con compromiso. Y tercero, impulsaremos el nuevo agrarismo, que aquí nos acompaña de Veracruz, se va a encargar de realizarlo. Y yo diría que hagamos nuestro nuevo eslogan, ¿sí? Los pobres están más en el campo, y en el campo se originan los problemas principales de este país, sobre todo la violencia, ¿sí? Por el bien de todos, primero el campo. Compañera. Y vamos a pasar directamente a la propuesta para no abusar del tiempo. Bueno, entender que tenemos un México profundo, ¿no? Eso ya lo habíamos escuchado muchas veces, pero que más de la 1/4 parte de su población está en el campo. Y efectivamente cada vez es menos la población que produce para que todo el país coma. Entonces, ¿qué se rescata? Bueno, se rescatan principios de la 4ª transformación: la justicia, la democracia y la dignidad, que no son nuevos, fueron los que llevaron a la revolución hace 113 años. Esos principios justicialistas los rescata el nuevo agrarismo. Ahora, estamos hablando de 29.519 ejidos y 2.354 comunidades. Pero decirles que se siguen constituyendo ejidos en este tiempo, y se siguen invadiendo tierras, y se siguen resolviendo problemas que tienen que ver con la tierra y con el territorio. Aquí yo creo que no es nada nuevo, y es muy experto el doctor Julio. Territorio, una delimitación geográfica,
pero que precisa de una identidad social construida, ¿no?, por los sujetos que están precisamente en ese territorio. Nosotros externamos de la manera más atenta el reconocimiento y la confianza en la 4T y por supuesto en el papel que destacó y que ha realizado el presidente Andrés Manuel López Obrador, destacando la labor del campesino. Nadie había, desde hace tiempo no habían volteado los ojos al campo. Nos queda claro que fueron más de 30 años. Pero bueno, ¿qué queremos? Que esta cuarta transformación crezca, que avance, que no se estanque en un movimiento que debe incluir y representar a todos los sectores, y por lo tanto queremos presentarle algunas de nuestras propuestas que no nacen en el vacío. Llevamos, por lo menos en Veracruz, llevamos más de 300 reuniones. Nosotros tenemos de los 3.775 ejidos, tenemos 1.774 en la coordinadora, y estamos trabajando fuerte en algunas tocando las puertas de las instituciones y en otras obligando a los funcionarios a que nos atiendan, y decirles que algo que hemos detectado precisamente es que todavía hay una mafia enquistada del sector agrario, y es una mafia de mandos medios. Sabemos que la escalera la vienen barriendo de arriba para abajo, pero todavía no se terminan de barrer los escalones. Tenemos plena confianza en que el proyecto de la doctora Claudia va a seguir con esta política y va a permear en todos los rincones donde se necesite precisamente barrer esas escaleras. ¿Qué necesitamos? Nosotros creemos que se necesita trabajar un plan nacional de reactivación del campo mexicano. La reforma del 92 separó lo agrario de lo agroalimentario y de lo productivo, y al ejido lo relegó a puros trámites de certeza jurídica, con unas instituciones que no responden a la realidad del ejido del siglo XXI. Por eso el nuevo agrarismo rescata precisamente con estos diagnósticos participativos, con estas reuniones, con estas convenciones. ¿Qué es el ejido el día de hoy? ¿Quiénes están trabajando? ¿Qué es lo que están haciendo? El ejido es una entidad productiva y creemos que es un garante de la soberanía alimentaria. ¿Y qué queremos para eso? Bueno, respaldando los programas de la 4T y pensando en que estos programas deben seguir, pero que además se deben mejorar. El tema del financiamiento es básico, el tema de la comercialización, las cadenas cortas alimentarias en los productos que así lo permitan, y también fortalecer aquellos productos que generan materias primas que no son estrictamente alimentos, pero que también se generan en el campo. Impulsar una reforma profunda a la ley agraria, así como a sus instituciones, ¿sí? Después de la reforma neoliberal del 92, hay leyes posteriores que permiten despojo, acaparamiento de tierras, contratos de uso y ocupación superficial, que diversifican las opciones de la concentración de tierra en unas cuantas manos. Y aquí me refiero a la ley energética y a la ley minera, que permiten por una vía administrativa trasladar los derechos, menoscabando la voluntad de la asamblea y de los sujetos agrarios. Algunos de los elementos que venimos a plantear, a compartir en este diálogo, coinciden, han sido ya planteados, ¿no?, en lo que llevamos de esta discusión. Y eso no hace sino reafirmar que un plan nacional de desarrollo para el gobierno tendría que considerar un replanteamiento del modelo agroalimentario que por fin deje atrás las políticas neoliberales que tanto daño han hecho a este país, ¿no? Estas políticas anticampesinas, pues en donde han estado incluidos tanto la firma del CAN y luego en su renegociación el TEMEC, han tenido un grave impacto para millones de familias campesinas y en general para nuestra soberanía alimentaria. Estos tratados son un instrumento central en la estrategia, fundamentalmente en el caso de nuestro país estadounidense, para colocar sus excedentes agrícolas de sobreproducción con significativos márgenes de dumping en nuestro país. Y ya lo comentaba por acá el compañero de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras, el que nuestros productos básicos de alimentación están sujetos a los precios, ¿no?, a cómo se cotizan en la bolsa de Chicago. Nada menos ayer el precio del maíz, los futuros del maíz, llegaron al nivel más bajo que ha tenido en 3 años, ¿no? Y eso impacta en cómo se colocan los precios en nuestro país. Estas políticas reflejan un crecimiento cada vez mayor de la importación de insumos, lo mencionaba José, la dependencia a los insumos, las semillas, que son el principio de la agricultura, debido en buena medida al abandono del campo mexicano. Esta falta de apoyos obliga a las familias campesinas a migrar no solo a las ciudades, sino también a Estados Unidos.
y eso nos ha colocado como el segundo país en todo el mundo que recibe remesas. Pareciera que la migración se ha colocado como un negocio en nuestro país, cuando pues a costa, ¿no?, del sufrimiento de millones de personas, sin cuya participación no hay soberanía alimentaria posible. Este modelo agroindustrial, actualmente impuesto y dominado por corporaciones consolidadas en oligopolios, no solo ha afectado a nuestro país, sino también ha tenido efectos devastadores sobre todo el planeta y sobre la salud humana. Este modelo va de la mano con la industria de comestibles ultraprocesados, que también ya se han mencionado por acá, que han causado en nuestro país, a partir de la firma del TELCAN, una epidemia de obesidad y diabetes sin precedentes, que de continuar así no podremos hacer frente en un futuro, ¿no?, a todas las problemáticas que se han derivado en términos de salud en nuestra población. En lo relativo a su impacto sobre el planeta, los hechos también nos dan la razón, pues se ha demostrado que la agricultura industrial es una de las principales industrias responsables del calentamiento global. Esos son indicadores suficientes que demuestran el fracaso del modelo agroindustrial, fundamentado en todo el modelo de la Revolución Verde y ahora en su expresión neoliberal. Y bueno, con la firma, esto confirma también la posición que hemos tenido desde la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, la cual no es ni romántica ni idealista, ¿no?, sino que es una realidad irrebatible. Desde hace 16 años, la campaña nacional Sin Maíz No Hay País se ha manifestado en defensa de la soberanía alimentaria y la reactivación del campo con campesinas y campesinos. Y hemos planteado que la producción nacional de pequeña y mediana escala, sin transgénicos ni agrotóxicos, agroecológica, ofrece una alimentación nutritiva, diversa, suficiente, sustentable y de calidad. Este es el pilar para alcanzar la autosuficiencia y soberanía alimentaria de nuestro país en un marco de justicia social y ecológica, que no es sino lo que se ha hablado en este diálogo, ¿no? El fomento de este tipo de producción requiere de políticas públicas integrales, que rompan con la relación de dependencia que ha generado el libre comercio en el sector agrícola y desmantelen por fin el modelo de producción agrícola heredado de la Revolución Verde, desde la regeneración de los suelos, ¿no?, la protección de las semillas nativas y libres, hasta la soberanía en la producción de nuestros insumos en favor de productores de pequeña y mediana escala, así como, lo que ya se mencionaba, la garantía de comercialización. Soy Elizabeth Estrada Macías, de la Central Campesina Cardenista, y ahorita con las propuestas de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida. Partimos de la premisa de que el agua es para la soberanía alimentaria y con una justicia social y ambiental, así como la premisa y el principio de primero los pobres. Las asimetrías o desequilibrios que tenemos hay 1.111 millonarios por concentración de derechos de agua y 41 millones de mexicanos que carecen de agua diaria en sus viviendas. 8.5 millones de mexicanos que no tienen conexiones en su casa. Está privatizada el agua y lo vemos también con el agua embotellada. Hay tandeos del agua, una gran contaminación de agua en donde yo vengo por arsénico, que se muere mucha gente de cáncer. Hay tandeos de agua y tenemos que en los distritos de riego, y entendemos que el distrito de riego es una unidad geográficamente delimitada donde hay sistemas de riego y de infraestructura para regar la siembra y los cultivos. En el país hay 83 distritos que tienen 3.3 millones de hectáreas donde se siembra, manejan el 35% del agua del total de agua del país y están controlado el agua el 50% por aguatenientes, por grandes acaparadores de derechos y recursos que la controlan. Y también vemos que la organización que existe son a través de los módulos de riego que fueron creados a partir de 1992 con la Ley General de Aguas, y que esto ha generado una gran compraventa de derechos, incluso del agua agrícola para otros usos. ¿Cuál es la problemática
al interior de los distritos de riego. Tenemos que hay una gran corrupción al interior de la Conagua que permite y solapa que los presidentes de los módulos de riego concentren el poder político y que concentren el agua, y que por lo tanto cada campaña política que se da es de ahí de donde salen los recursos para realizar estas campañas políticas. Hay una falta de reconocimiento de los derechos de agua a los núcleos agrarios, a pesar de que había una disposición en la Ley de Aguas Nacionales del reconocimiento de las aguas por un decretazo, por un memorándum de uno de los directores, eliminó el reconocimiento del agua propiedad de los núcleos agrarios. Hay un mal manejo de las presas, hay falta de transparencia y robo de agua, hay un despojo de usuarios en los ejidos, una venta de excedentes por fuera de los distritos de riego. Hay grandes acaparadores y grandes usuarios, entre ellos, desde donde yo vengo, están los Tricio con el grupo Lala, los López Negrete, el grupo Chilchota y el grupo Soriana con los Martín Bringas. Hay subsidios a la tarifa de energía a grandes concesionarios que benefician el uso agrícola y que dañan los acuíferos ya que están sobreexplotados. Hay una práctica de acaparamiento desde la Conagua permitida y solapada, y hay un abandono a las unidades de riego y a los pequeños productores. Tenemos que cada ciclo agrícola, cada año en el mes de octubre, de acuerdo a la captación del volumen de las presas, se determina cuánta agua tienen las presas y se determina el volumen que va a regar para el próximo ciclo agrícola. Y sin embargo, se vacían las presas, tenemos incertidumbre climática, y a pesar de que no se contempla un caudal ecológico ni el derecho humano al agua en este sistema de presas. Pero esto no es gratuito. Tenemos que, a través de una construcción del andamiaje neoliberal, que en primera instancia, derivado de la revolución y de la justicia social, existió el reparto agrario, 18 millones de hectáreas con Lázaro Cárdenas en el 36, que entregó a través de resoluciones presidenciales tierra y agua, y que con la reforma del artículo 27 constitucional se permitió la privatización. No hay límites, a pesar de que podemos ver en la ley agraria de que existe que los límites de la propiedad, de la pequeña propiedad, son 100 hectáreas de riegos, 150 para cultivos de algodón, etcétera. Son innumerables el acaparamiento. La ley agraria también habla de que ningún ejidatario podrá ser propietario del 5% de las tierras y por lo tanto de los aguas, y los grandes acaparadores y aguatenientes tienen concentrada el agua de muchos ejidos y de muchas comunidades. Sí, la verdad es que la riqueza de esta conversación supera con mucho todas las expectativas que teníamos. Pero nos queda, y quiero que esto sea nos queda colectivo, una tarea que es muy importante. Víctor no me va a dejar mentir. Cuando se trata de ejercer el gobierno, es indispensable tener claras aquellas grandes prioridades. Un gobierno tendrá que hacer miles de cosas. Todos los días pasa algo, todos los días hay problemas, crisis, oportunidades. Pero es muy importante que de esta enorme riqueza que ustedes han planteado, de problemas, de oportunidades, podamos en los meses que vienen ir amasando, a decir, bueno, ¿cuáles son las 10 grandes cosas? Las 5, no pueden ser 50. Más allá de la voluntad de las gobernantes o de los gobernantes, siempre hay capacidades políticas, financieras, de tiempo, ¿no es cierto?, que obligan a priorizar. Y solo si somos capaces de priorizar, vamos a poder saber dónde hay que poner el acento.
ustedes han exigido, me parece bien, me parece muy bien, que haya un proceso, ¿no es cierto?, de diálogo efectivo, de participación basada en ese diálogo. Y creo que una tarea de todos nosotros, de todas las organizaciones que están aquí representadas, ciertamente también nuestro, es construir esas grandes prioridades. Imagínense ustedes, pues la doctora Sheinbaum, ¿no es cierto?, recorriendo todo el país, la cantidad de problemas, de necesidades, de angustias, de sueños, como alguien hablaba, ¿no es cierto?, la importancia de los sueños y de las esperanzas. Entonces, ser capaz de decir, mira, estas son las grandes banderas. Y una gran riqueza, tenemos mucho para elaborar esto. Pero entonces ser capaz de decir, ok, ¿cómo avanzamos desde esta enorme riqueza, esta enorme diversidad, a entender dónde queremos que estemos así? No es tarea fácil. Priorizar significa dejar cosas de lado. O no de lado, pero con menos importancia, con menos énfasis. Entonces eso es muy simple. Creo que hay un compromiso, o sea, no creo, estoy convencido que hay un compromiso, ¿no es cierto?, de transformaciones profundas, de continuar las transformaciones profundas. Al presidente Andrés Manuel López Obrador le tocó una tarea muy particular, muy difícil, ¿no es cierto?, que fue torcer el rumbo de la nación. La nación iba en un camino, ¿no es cierto?, que la llevaba al precipicio. Y el presidente López Obrador en 6 años, bueno, en 6 años que va a cumplir, ¿no es cierto?, le tocó girar este enorme barco. Y buena parte de ese giro ya está hecho, o está en camino. Con errores, con aciertos, pero sobre todo es un cambio histórico. Lo que viene por delante en el próximo gobierno, y yo imagino en los sucesivos también, ¿no es cierto?, es aprovechar ese impulso, esa nueva dirección que se ha construido en estos años. Pero tenemos que tener mucha claridad, ¿no es cierto?, de hacia dónde va el barco. Y en eso, pues yo creo que ese es esa línea, ese mensaje de la doctora Sheinbaum que nos da todos los días. No hay vuelta atrás. El barco sigue en una nueva dirección. Yo les quiero realmente dar las gracias por la riqueza de sus planteamientos, por todo lo que han compartido. Y vuelvo a comprometerme con todas y todos ustedes a que realmente vamos a tomar esto en cuenta. De verdad. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes.